yo hablaré de 4 etapas que realmente son pues las décadas que nos pidió Quinchi analizar y que pues me sirvió mucho para estructurar mi pensamiento. En los años, bueno, vamos a hablar de los años 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado. Desde el contexto de las mujeres, porque pues esto es lo que yo más he aprendido estando en Chiapas acerca del movimiento de las mujeres indígenas y mestizas pobres en Chiapas. Entonces, bueno, podríamos decir que en los años 60, ya lo explicaron Javier y Katy de manera magistral, en realidad pues es cuando se visibiliza la situación de las comunidades hacia el exterior y pues se considera esto muy importante porque es cuando llega don Samuel, él llega un poco antes de iniciar la década de los 60, y lo que hace don Samuel es congregar a personas religiosas que tienen mucho estudio y también mucha disposición de hacer una realidad la palabra de Dios en Chiapas. No para predicar, sino para vivirla. Y entonces llegaron congregaciones, pues tanto de sacerdotes y hermanos, y ahora me referiré más a las congregaciones de mujeres religiosas, que les llamo aquí cariñosamente monjas, aunque en México esta palabra a veces es algo despectiva, pero no, es con mucho respeto. Entonces, la llegada de todas ellas, en un principio la visión fue tan abrumadora de lo que estaba pasando en las comunidades, esta situación de esclavitud que ya describieron muy bien Javier y Katy, que la verdad no se veía la diferencia entre lo que vivían las mujeres y lo que estaba viviendo toda la comunidad. Era como que lo vivían por igual hombres y mujeres. Fue con el tiempo que se internaron a vivir más profundamente las religiosas en las comunidades, que se dieron cuenta que la dimensión de la vida de las mujeres era mucho más dramática por el solo hecho de ser mujeres. ¿Y a qué me refiero? Que si los hombres indígenas vivían y sufrían injusticias y pobreza, las mujeres vivían de forma mucho más profunda y fuerte por la carencia de todo poder, tanto en persona o de poder sobre su vida y sobre lo social. Entonces, pues aparecían vivencias que yo no califico ni quiero calificar, simplemente son realidades que no tienen un calificativo, pero sí son susceptibles de análisis y crítica. Por ejemplo, las mujeres no tenían permitido asistir a la escuela, ni siquiera a aprender a leer y escribir, ni tenían derecho a poder hablar el español, por ejemplo, ¿no? Las mujeres indígenas, se decía, no tienen necesidad de aprender a hablar el español porque no salen de las comunidades. Perdón, un momento. Juan, quita tu micrófono porque se oye duplicado, ¿sí? Sí. Bueno, perdón. Bueno, seguimos entonces.
Bueno, la primera cosa, las mujeres tampoco iban a la escuela muchos hombres donde no había escuela, pero donde ya había escuela solo iban los hombres. Las mujeres tampoco podían escoger con quién casarse. Esto era algo que arreglaban los padres y que una vez que estaba arreglado el matrimonio, la mujer se iba a vivir a la comunidad y a la familia del hombre. Es decir, la despojaban de todos sus afectos. Ella se iba completamente sola a otro lugar donde no tenía a nadie, más que a su esposo, y su esposo pertenecía más a su familia anterior que a la nueva familia con su esposa. Por otro lado, las mujeres no podían hablar en público. Esto era muy mal visto, que las mujeres levantaran la palabra en un público de hombres y mujeres era algo muy desagradable que la gente no aceptaba. Entonces no podían expresar sus pensamientos muchas veces tampoco en casa. Y pues eran tratadas a nivel social como menores de edad, a las que había que decirles qué hicieran y darles órdenes. Por lo mismo, ellas aprendieron a estar calladas y a no elaborar sus pensamientos. Vivían bajo las órdenes y así era su vida. Tampoco tenían permiso las mujeres casadas ni las solteras, por supuesto, a salir de su casa más que a labores propias de su hogar, como ir a lavar ropa al río o ir a traer agua. Pero si salían para otra cosa tenían que tener permiso del esposo y eso no siempre se conseguía. Las mujeres eran las últimas en comer, siguen siendo las últimas que comen en casa cuando llegan, o sea, cuando alcanza. Generalmente las porciones de comida de las mujeres son mucho menores que las de los hombres. Y también es común que las mujeres cuando comen le están dando probadas a los niños, o sea que todavía se reduce más su porción de comida, ¿no? No tenían acceso al dinero. El dinero, incluso cuando iban a trabajar a plantaciones con los hombres, las mujeres no recibían su pago, se lo daban al esposo y siempre era menor cantidad la que ganaban las mujeres porque supuestamente trabajaban menos. Entonces las mujeres no manejaban dinero, no lo tocaban. Y bueno, pues en conclusión, desde niñas las mujeres aprendían a que no sabían pensar y por lo mismo los hombres eran los que debían mandar y tomar las decisiones por el bien de todos. Y pues esa posible inferioridad era vista como algo natural. Es lo que llamamos la naturalización de la inferioridad, ¿no?, femenina. Bueno, pero no estoy tratando de victimizar a las mujeres, de decir que hay pobrecitas, no, quiero que veamos claramente de qué piso se tenía que partir para el trabajo con mujeres. Porque en un ámbito urbano, hablar de que el empoderamiento es que la gente pueda salir de su casa, puede parecer algo pues como muy simple, o hablar en público, pero desde esta perspectiva el trabajo con mujeres se tenía que partir y el descubrir lo que estaba pasando en las comunidades y en los hogares de las mujeres campesinas indígenas fue necesario para pensar qué se podía hacer en esta difícil situación y empezar a abordar el trabajo con ellas en una lucha por su dignidad. Esto fue en los años 60, ese descubrimiento de la realidad de las comunidades y particularmente de las mujeres.
En los años 70, bueno, ya vimos que se realizó el Congreso Indígena. El Congreso Indígena fue todo un parteaguas en la historia que permitió abrir los ojos de todos, de los campesinos indígenas, mestizos, los agentes de pastoral, las, bueno, las personas mestizas de las ciudades, todo mundo comenzó a ver la realidad de otra manera. Y, por supuesto, la situación de las mujeres no fue una excepción. Y por lo tanto, las monjas con sensibilidad de esta realidad que vivían las mujeres pensaron qué hacer para comenzar a a trabajar el reconocimiento de la dignidad de las mujeres. Primero pensaron en hacer lo mismo que hicieron los hermanos maristas, en que se hacían cursos de, bueno, en este caso de mujeres, para formarlas como líderes de grupos en las comunidades. Pero los cursos los realizaban en San Cristóbal. Entonces, en las comunidades les invitaban a mujeres que quisieran servir. Esto es ya entrados los años 70, más o menos a la mitad de esa década. Y estos talleres, en un principio, bueno, principalmente las mujeres iban aprendiendo español porque era la lengua en que podían comunicarse entre ellas, Castilla, como dicen correctamente los mismos indígenas, y además leer, escribir, porque el compromiso de las asistentes a los talleres era llevar este conocimiento a sus comunidades, multiplicarlo, formar grupos locales y comenzar a reflexionar. Pero además de leer, escribir, hablar español, también era prepararse en la lectura de la Biblia, en la lectura y la reflexión de su propia realidad. Esto no era nuevo para ellas, no era algo que no conocieran porque en las comunidades ya se estaba haciendo desde la preparación del Congreso Indígena. Ya los servicios religiosos estaban desde hacía tiempo en manos de los propios campesinos. No tenía que ir el sacerdote para que hubiera rito, no, ellos lo hacían y lo reflexionaban, pero siempre eran los hombres. Lo novedoso aquí es que las mujeres empezaron a leer ellas la Biblia y se les comenzaron a abrir los ojos en la reflexión de cómo lo que decía Jesús en el Evangelio repercutía en su vida. Esto fue algo que se fue logrando muy lentamente con el apoyo de las madres, que después ellas se dieron cuenta de que las monjas que estaban trabajando con mujeres, que no era el buen método que vinieran a San Cristóbal, y ellas fueron a las comunidades a dar los talleres y también a apoyar a las mujeres líderes de esos grupos locales, como de 10, 15 mujeres, las que podían salir de casa e ir a las reuniones, que eso no fue algo sencillo. Pero bueno, esto también pues fue algo que se comenzó a ser apoyado porque don Samuel daba un respaldo fuerte a este movimiento y les pedía a los sacerdotes y a los catequistas que apoyaran este trabajo con mujeres. Entonces eso ya era una cosa importante para abrir la puerta y decir, está bien, puedes ir, ¿no? Los hombres que controlaban. Bueno. Lo que fue maravilloso de estos grupos locales es que las mujeres que comenzaron a estar en ellos descubrieron que no están solas.
comenzaron a llegar a los grupos y ellas mismas, yo lo veía cuando las formaba, sin saber ni a qué iban, ni ellas dispuestas a no abrir la boca por el miedo a las críticas, y poco a poco se fueron dando cuenta de que la realidad de opresión que vivían ellas, la vivían todas las demás, que el silencio que estaban ellas sufriendo, no sabían que era algo que todas las demás también sufrían. Y comenzaron a elaborar sus ideas y a expresarlas. Este descubrimiento abrió sus mentes de una manera que ya no pudo cambiar hacia atrás la historia de ellas. Y los grupos locales fueron la base de que las mujeres anhelaran un cambio en sus vidas. Y entonces, bueno, por eso hablamos de que fue un movimiento de la raíz, de abajo hacia arriba. Los grupos locales fueron los lugares donde las mismas mujeres entendieron que estar juntas era su fuerza y que hablar era su poder y que su dignidad les permitía hacer esto y que eso además era algo que Dios quería. Como, como una sociedad teocéntrica que siempre está centrada su vida en lo que Dios quiere, descubrir que Dios quiere esto para ellas fue un enorme descubrimiento. Entonces así, esto fue en los años 70, el principio muy lento, pero muy efectivo, del crecimiento de grupos locales que para los años 80 se comenzaron a reproducirse, así como decimos, como hongos por el territorio de la diócesis. Comenzaron a haber grupos locales de mujeres que estaban reflexionando cada semana o cada 15 días sobre todas estas cosas y las mujeres estaban creciendo y floreciendo. No todas, pero las jóvenes que en un principio fueron las que iban a los cursos, ahora ya eran mujeres mayores, casadas, y convencían a otras mujeres casadas a unirse, y las jóvenes a prepararse y a continuar. Entonces, para los años 80, pues los cambios ya comenzaron a verse y eran, bueno, primero, las mujeres ya salían de sus casas para reunirse con otras mujeres. Eso, importantísimo. Segundo, vieron que compartían una misma realidad y por lo tanto se sintieron abrazadas, acompañadas. Comenzaron a romper sus silencios, que fue verdaderamente, era un corazón que vivía estrujado y se abrió. Entonces, comenzaron a elaborar sus necesidades. Lo mismo que decían Javier y Katy, que las personas de las comunidades en los años 60 no podían ni siquiera decir que vivían en esclavitud porque no sabían, simplemente era su realidad y así era. Igual las mujeres sintieron esto. Y una cosa importante, aprendieron que no era malo salir de casa para asistir a reuniones. Entonces, estoy viendo el mensaje de Kinchi, Don Samuel Reyes. Ok. Bueno, entonces, estos fueron reuniones que se inspiraban ciertamente en la reflexión de la teología de la liberación en el sentido de que la interpretación de la realidad a la luz de la palabra de Dios era algo que hacían también las mujeres. Y don Samuel fue el gran inspirador de esto, gracias a que primero él conoció a obispos en África, perdón, obispos
de África los conoció en el Concilio Vaticano II. Don Samuel en el tiempo del Concilio Vaticano del 62 al 65, me parece, si no corríjanme Javier, Katy, Juan. En ese tiempo, don Samuel pensaba que la iglesia tenía que catequizar a los indígenas, pero que tal vez los indígenas, sus culturas iban a desaparecer. Estaba preocupado, decía, bueno, ¿y si desaparecen? ¿Para qué hacemos esto? Entonces, en el concilio, él mismo relata que conoció a unos obispos africanos que le dijeron, no, hermano Samuel, nosotros no vamos a llevar a Dios a las comunidades. Las comunidades ya tienen a Dios, ya están evangelizadas por una palabra anterior a que nosotros llegáramos. Solo los vamos a acompañar en sus culturas. Solo tenemos que encarnarnos nosotros en las culturas para acompañar la riqueza de esos pueblos. Y aquí Javier y Katy nos han explicado ampliamente la riqueza que tenían esos pueblos. Entonces, don Samuel mismo dice, eso para mí fue un cambio importantísimo. Dios ya se encargó, ya hizo su trabajo, nosotros solo vamos a acompañar. 1. Y 2, ¿cómo se llaman? De la liberación. Los encuentros latinoamericanos de obispos hicieron también una gran labor en don Samuel para impulsar en los obispos progresistas con pensamiento abierto y latinoamericano, no tanto europeo, decidieron abordar la teología de la liberación de tal manera que con esto se guiaron para su pastoral. Y don Samuel tenía muy buenos amigos en Latinoamérica, principalmente en Brasil, en Perú, y con ellos hicieron una red que la iglesia latinoamericana, como me dijo después un amigo sacerdote que llegó el mismo año que yo a la diócesis de San Cristóbal, dijo, Latinoamérica va a tener, ¿cómo decir?, futuro, perdón, la iglesia romana va a tener futuro gracias a Latinoamérica. Esto lo dijo un sacerdote, el latinoamericano, mexicano, que tenía la teología de la liberación. Katy, te pido el favor si le quitas el micrófono a tu... no hay problema, nada más. Bueno. Entonces, bueno, todo este conocimiento, don Samuel, por supuesto, lo explica después, pero también lo siguen los agentes de pastoral de la diócesis y las madres monjas que trabajaron con estas ideas y que después ellas las pasan hacia las mujeres indígenas. Lo que aquí nada más destaco de los años 80 para pasar a los años 90 y con eso terminar, es que en los años 80 comenzó a crecer tanto el número de grupos locales que se organizaron por regiones. Y esas regiones tenían reuniones cada 3 meses más o menos, y las mujeres de de varios municipios, viajaban a un lugar, tomaban transporte público, tenían que pasar la noche fuera de su casa y todo. Esto era algo impensable. O sea, ¿cómo las mujeres van a andar solas viajando? Eso no lo podían comprender los hombres, y las mujeres lo hicieron. Y algunas, al saltarse la cerca, pues salieron muy lastimadas y perdieron familia a veces y fueron rechazadas. Pero ellas sabían que estaban cocinando algo muy importante y que sacrificaron su vida familiar, algunas de ellas, por ir a esas reuniones, y se daban cuenta que no estaban solo sus grupos locales, no solo eran sus grupos regionales, eran toda la diócesis
todo México y todo el mundo. El grupo de mujeres no era grupo, eran todas las mujeres del mundo que estaban sufriendo lo mismo. Esta visión que descubrieron en los años 80 fue algo que les impresionó tanto que les dio una fuerza tremenda. Entonces, bueno, pues en los años 90, ¡pum!, ya, esto se hace presente para siempre. Y esta es la década donde los miles de grupos, porque eran miles de grupos de mujeres que se reunían 2 veces al mes en sus comunidades para reflexionar y hablar de sus problemas, comenzaron a pensar cómo solucionarlo con ayuda de todas las que estamos igual. Y dijeron, bueno, ¿cuáles son nuestros problemas? Es la salud, primero que nada, la salud. También la educación. Tenemos que aprender a leer y escribir todas. Tenemos derecho a aprender el castellano porque es la palabra con la que nos vamos a relacionar con todas esas mujeres. Y bueno, sus, sus problemáticas también, sus derechos. Comenzaron a oír de derechos humanos y derechos específicos de las mujeres y dijeron, tenemos que defenderlos. Entre ellos también nuestro derecho a hablar en público, nuestro derecho a salir, nuestro derecho. La salud reproductiva. Queremos tener control sobre nuestra fecundidad. En fin, todos estos temas y otros más fueron empezando a manejarse, a trabajarse en grupo, en los grupos regionales, y las mujeres también comenzaron, ya en este caso no comenzaron, sino lograron tomar conciencia, la palabra importantísima que mencionaste, querido Javier, la, la conciencia, bueno, lo mencionaron los dos, pero Javier habló de esa palabra. La conciencia de su dignidad fue lo que les hizo llevar a este trabajo, a hacer cambios. Y Mayur, dijeron, un minuto para que cierres, para hacer una rápida sesión de respuestas. ok, las mujeres nada más, las cosas que lograron, acuerdos, vamos a mandar todas a nuestras hijas a las escuelas, vamos a aprender todas a leer y escribir y vamos a defender a nuestras nueras, no somos enemigas de la esposa de mi hijo. Y reunirse siempre, no perder su unidad, hablar en público y detener la violencia doméstica. Estas fueron las demandas de las mujeres zapatistas. Aquí nacieron las demandas públicas y ellos no lo dicen, por supuesto, porque su lucha la quieren hacer ver como singular, pero aquí está la semilla de las demandas de las mujeres zapatistas expresadas en la Convención Nacional de Mujeres Indígenas. Y bueno, pues las fundadores de este movimiento dijeron, si no hubiera sido por don Samuel, no logramos esto. Ahora ya son personas mayores, muy mayores, y dicen, don Samuel nos dio todo su apoyo. Gracias a él, esto pudo lograrse. Y este movimiento continúa de muchas formas en una amplia movilización civil, que también las mujeres ya forman parte de organizaciones civiles y sigue formando mujeres libres, líderes libres que trabajan por la liberación de sus pueblos, de todas las mujeres. Hasta aquí, muchas gracias.